Bien, finalmente ya doy paso a nuestros representantes, en el orden en que he comentado hasta ahora, y van a tener que contestar esas dos preguntas, que nos contesten, o bueno, que nos desarrollen. ¿Qué opinión tiene su formación política en cuanto al modelo energético y social que quiere plantear? ¿Y en qué aspectos no está de acuerdo con lo planteado en el borrador del plan energético? ¿Y qué acciones realizará su formación política para intentar incorporarlas, ¿no? Pues bien, la primera persona que nos va a hablar sobre ello, nos va a dar una respuesta, es Julen, de Izquierda Esquerra, y adelante, todo tuyo. ¿Qué opinión tengo sobre el modelo energético y social que quisiera plantear? Claro, esto abarca bastante más de lo que es el PEN, el Plan Energético de Navarra, ¿no?, que es lo que en principio nos traía aquí a hablar. Pero bueno, a mí no me importa explicar que nosotros como partido progresista e internacionalista y con la intención de mejorar en todo lo posible la calidad de vida de las personas y sobre todo los derechos de las personas que están más desfavorecidas, más explotadas, más arrinconadas, que tenemos muchas, porque solamente en Navarra ya sabemos que tenemos un grado de pobreza bastante alto y pobreza extrema también muy alto, ¿no? Entonces, el sistema el modelo energético y social que yo quisiera plantear o que yo quisiera conseguir y por el cual estoy luchando, pues es un modelo que esté puesto por parte de mucha gente, con la participación de mucha gente, con la consulta constante a ver qué es lo que la gente plantea y quiere, pero al servicio de toda la gente en lo que se refiere a mejorar su estatus, su calidad de vida y que tenga atendidas a las necesidades básicas fundamentales, ¿no? Esto requiere que aquellos aspectos fundamentales para la vida, para respetar, digamos, las necesidades y derechos básicos de la vida de las personas, como pueden ser el agua, la energía, el suelo en el sentido de suelo vivo, suelo cultivable, suelo que produzca bosque, que produzca flores y que produzca alimentos, ¿no? Y el aire, pues que son los elementos básicos, digamos, para una calidad de vida mínima, fundamental, no pueden estar controlados por entidades privadas, sino que tienen que estar controlados por entidades públicas. Y la energía de la cual hoy venimos a hablar es un caso particular, que está hoy día mayoritariamente controlado por entidades privadas, que lo único que buscan es su propio beneficio y no buscan en absoluto el beneficio de la sociedad. Aunque eso sí, lógicamente, para vender su producto tienen que hacer todo lo posible por aparentar que están haciendo un beneficio social, claro. Eso es lo que yo pensaría sobre el modelo energético y social que quisiera plantear. Y si tengo que seguir con la segunda pregunta o vamos a pasar, bueno, pues con la segunda pregunta, ¿en qué aspectos no estoy de acuerdo con lo planteado en el borrador del plan energético y qué acciones realizaría su formación política para intentar incorporar? Yo, en principio, pienso que es, para mí, un poco pretencioso que en Navarra, lo mismo pasaría con cualquier otra autonomía, con cualquier otra comunidad autonómica, es un poco pretencioso que quiera hacer un plan energético sin tener en cuenta los condicionantes absolutamente demoledores que tenemos por delante, que tenemos por encima, vamos. Acaba de explicarlos Antonio Arechavaleta, tanto en lo que se refiere al consumo de energía global como en lo que se refiere al consumo de energías de origen fósil, de combustibles fósiles, o a energías como pueden ser gases licuados, carbón, o como energías eléctricas. Lo mismo me da. Aquí en España las energías eléctricas están dominadas por unas multinacionales que están en el IBEX 35, todas ellas a la cabeza, y tienen todas sedes y bancos donde depositan dinero en paraísos que son paraísos fiscales, paraísos que lo que hacen es convertirlas en empresas corruptas, ¿no? Y además tenemos unos condicionamientos para hacer un plan energético. Si no tenemos en cuenta todo eso, pues que parece que como si viviéramos en Bavia, en el país del nunca jamás que decía. Pues ese es un condicionante que hay que tenerlo en cuenta. Cualquier plan energético que hagamos en Navarra tiene que contar con eso. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de un plan energético que puede resultar pues un poco grandilocuente y tal?
pues podríamos a lo mejor hacer algún índice de algunas medidas correctoras de todo lo que se emite como gases de efecto invernadero en Navarra, que es por el estilo de lo que se emite, como digo, en otras comunidades autónomas, a nivel Estado español, a nivel europeo, etcétera, etcétera. Entonces, corregir, índice de posibles actividades para corregir esos fallos. Y para tener la energía que como personas necesitamos y queremos vivir con una mínima dignidad, pero obteniéndola de manera no explotadora, ni de otras personas ni del planeta, ni de los futuros posibles habitantes del planeta, si es que no llegamos antes a la ruina, como decía Antonio, en el año 2050 o antes incluso, ¿no? Esa es un poco la idea, es decir, vamos a poner, en medio de un plan energético de Navarra, etcétera, vamos a poner unos índices correctores, vamos a tener unas medidas correctoras que disminuyan tanto lo que es la emisión de gases de efecto invernadero como los consumos. De manera que no haya un consumo despilfarrador por parte de una serie de sectores de la sociedad y exista un consumo moderado, equilibrado, a la medida de las necesidades de las personas para cubrir esos mínimos de esas necesidades, ¿no? Entonces, yo las medidas que tomaría, bueno, en primer lugar, yo considero que el crear órganos, como puede ser la Agencia de la Energía, un ente autónomo de la energía, etcétera, etcétera, también es adelantarse demasiado. Vamos a ver qué se puede hacer y ya veremos luego qué órganos creamos. Y el plan ya está hablando de la gobernanza, creando una agencia de la energía. En fin, a mí me parece todavía un poco pronto esto. Yo creo que esto habría que verlo primero tomando medidas provisionales, algunas de ellas probaríamos si salen bien o salen mal, no tendríamos que hacer grandes inversiones para esas medidas provisionales y correctoras, las que fueran bien, las que marcharan bien, las podríamos consolidar, aumentando el número de esfuerzo y la inversión en esas medidas, y sin embargo las que salían más, pues las echaríamos atrás y no habría pasado nada porque no habríamos gastado gran cantidad de energía en ellas, ¿no? La consideración de la energía solo ligada a la economía, pues es un poco pobre. A mí me parece que en el plan se liga excesivamente a el desarrollo económico, el impulso creador, incentivador, inversor, etcétera, y yo creo que afecta de manera transversal a todos los sectores o departamentos, digamos, de un gobierno, sobre todo a todos los relacionados con el medio ambiente, claro, porque todo lo que hemos hablado del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero es evidente, pero también a los de carácter social, a los de carácter educativo, sanitario, a la vivienda, a los de vivienda y el transporte, al desarrollo rural. Evidentemente, todos estos sectores están total y absolutamente afectados por lo que digamos sobre la energía y lo que hagamos sobre la energía. Otro aspecto que no me gusta tampoco del plan, el excesivo acento que se pone en el vehículo eléctrico individual. A mí me parece que no es ni ecológico ni sostenible. El vehículo eléctrico, a lo mejor en el momento que ya está funcionando en las vías de carretera, etcétera, pues a lo mejor no emite gases de efecto invernadero o emite muy pocos gases, pero algunos emite. Pero el problema es cuando se fabrica, consume un montón de gases de efecto invernadero, tanto o más que el automóvil normal y corriente de combustibles fósiles. Entonces, el transporte colectivo eléctrico sí me parece que puede ser una solución mejor que el vehículo eléctrico individual. El tren de alta velocidad, que aunque ahora le disimulemos el nombre porque el tren de alta velocidad ya queda muy feo y muy desprestigiado, ya le llaman de otras prestaciones, pues es eléctrico, pero a mí me parece que no es sostenible, porque los consumos eléctricos que tiene para la rentabilidad social que produce en el transporte de personas y el transporte de mercancías es muchísimo, muchísimo más caro que el transporte por carretera, que ya es de por sí bastante despilfarrador de energía. Otra de las cosas que a mí tampoco me convence es que hay que reducir el consumo y aumentar la eficiencia. De acuerdo, eso es verdad. Hay que reducir el consumo y aumentar la eficiencia. Reducir el consumo hasta cubrir las necesidades mínimas de todas las personas, ¿no? Habrá que concretar medidas y objetivos parciales. Por ejemplo, redimensionar la excesiva capacidad productiva actual,
que resulta carísima, tanto para consumidores como para la administración, a la vez que produce un beneficio incontrolable para las grandes empresas multinacionales, tanto de combustibles fósiles como de las grandes eléctricas. Revisar y reducir la capacidad eólica actual, que al sobrar, porque sobra energía energía eólica, pues en algunos casos exigen que hay que exportarla y necesita grandes líneas de transporte para enviarla a las comunidades autónomas lindantes con Navarra o incluso a Francia, ¿no? Hay que revisar los conceptos de bio. Yo no estoy de acuerdo que a los agrocombustibles, al agrodiesel, etcétera, se les llame biocombustibles, biodiesel, porque da la impresión que vienen de la vida y vuelven a la vida, y eso es mentira. A mí me parece que no se regeneran la biomasa, por ejemplo, que llaman biomasa de manera impropia, ¿no? A mí me parece que lo que hay que hacer con la biomasa no es quemarla, o si se quema en una pequeña proporción. A mí me parece que la biomasa hay que compostarla con los biorresiduos domésticos y comerciales, que los tenemos por cientos de miles de toneladas, junto con esa biomasa, sea forestal, sea bajo monte, sea sotomonte, sea matorral, lo que queramos. Pues todo eso se puede compostar y producir abonos naturales, compost natural, mucho mejor que los abonos artificiales, que además son carísimos e incorporan unas energías súper demoledoras al campo para, además, producir unas consecuencias secundarias, unas consecuencias posteriores de nitrificación y de desertización horrorosas. Por eso yo digo, estoy en contra de lo que dice el plan sobre la biomasa. Si nos impide actuar desde arriba, pues actuaremos desde abajo. Vale. Yo creo que terminaré, gracias. Si nos impiden actuar desde arriba, porque como digo, las multinacionales de un estilo y del otro, de los combustibles fósiles y de las grandes eléctricas, que sabemos que aquí están haciendo lo que les da la gana, incluso mandan sobre el gobierno para dictar cosas absurdas, por ejemplo, los contadores inteligentes, estos que ahora los ponen a la fuerza, o el impuesto al sol, que también lo ponen a la fuerza, etcétera, etcétera, pues todo esto nos exige actuar desde abajo. Esas medidas correctoras que yo propondría serían empezar a crear movimientos de tipo cooperativo, tanto agropecuarios como industriales, como domésticos y urbanos, son del estilo de lo que ya existe como Energía Gra o Somenergía, o la Coop 00 de Madrid, por ejemplo, que está llenando muchos de los tejados de los edificios de viviendas de paneles solares. Cooperativas y asociaciones vecinales de autoproducción y autoconsumo eléctrico. Eso es empezar por abajo. Compost y regeneración de suelos, pequeños y descentralizados aprovechamientos térmicos de agrocombustibles. No estoy diciendo yo que ninguna cantidad de masa forestal para evitar incendios en los bosques, etcétera, no se utilice en los sitios descentralizados y aislados que tienen más cerca eso y mucho más caro llevar el combustible o la electricidad de fuera, ¿no? Y entonces, ya como consecuencia de todo esto, y para terminar, ¿qué tal si cerramos las térmicas de Castejón? ¿O impedimos los cambios de contadores porque sí? ¿O obligamos a enterrar las líneas de transporte eléctrico de más potencia y longitud? Enterrarlas pueden ir perfectamente y no hacen ni por el forro tanto daño medioambiental. ¿Qué tal si creamos cooperativas de autoproducción y autoconsumo con suficiente respaldo legal como para no pagar el impuesto al sol? ¿O exigimos a las suministradoras eléctricas el seguimiento mediante un censo de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema energética? Y fin. Ya no puedo más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.